Al considerar la temperatura con respecto a la latitud en Colombia, tendríamos que estas serían elevadísimas, debido a que Colombia se halla en la zona ecuatorial y por consiguiente recibe una mayor insolación, pero en realidad la situación es diferente. El sistema montañoso del suelo impide que todo el territorio sea intensamente caluroso. Así, los tres grandes ramales andinos hacen que la temperatura cambie a medida que se asciende, pues las pérdidas de calor son mayores mientras más débil sea el espesor de la atmósfera. Es necesario considerar que en Colombia la relación entre temperatura y altitud o relieve es más importante el factor en las variaciones regionales de temperatura y el que determina los pisos térmicos. Los pisos térmicos no son formas climáticas propiamente dichas, ya que no se ha hecho la especificación de humedad y de cantidad de lluvia. Tenemos piso térmico cálido en La Guajira y en la Amazonía, sin embargo sus climas son diferentes. Para Colombia, por cada 187 metros de ascenso disminuye 1 grado centígrado la temperatura. En síntesis, la altitud o relieve es un modificador de la temperatura en Colombia. Pisos térmicos. Piso térmico cálido. Abarca las tierras comprendidas entre los 0 metros hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. La temperatura media es superior a los 24 grados centígrados. Se calcula que un 83% del territorio colombiano pertenece a este piso. Piso térmico templado. Comprende las tierras que se sitúan entre los 1000 y los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Una temperatura promedio no inferior a los 17,5 grados centígrados. 9% del territorio colombiano se halla en dicho piso. Piso térmico frío. Entre los 2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, con temperatura medio no inferior a 12 grados centígrados. El 6% del territorio pertenece a este piso. Piso térmico páramo. Comprende territorios que se encuentran a más de 3000 metros de altura sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio inferior a 12 grados centígrados. Ocupa el 2% del área nacional. Piso nevado. Son las tierras ubicadas por encima de los 4800 metros y con temperaturas por debajo de los 0 grados. Prácticamente constituyen los picos más altos de Colombia y se hallan cubiertos de nieve. Por esto allí no es posible ninguna clase de vegetación ni ninguna actividad humana permanente. Vientos. Vientos alisios del noreste. Son vientos secos, dejan sentir su influencia durante la época del invierno del hemisferio norte y determinan la época seca en las costas del Caribe, los llanos del Cauca y Casanare, de diciembre a marzo. Los alisios se convierten en vientos húmedos y mantienen un cinturón selvático con lluvia durante todo el año, en el Golfo de Urabá. Alisios del sureste.
Dejan sentir su influencia durante el invierno del hemisferio sur, de junio a agosto. Son ampliamente percibidos en Bogotá. Al atravesar el océano Atlántico, se cargan de humedad, la cual depositan en forma de lluvia antes de pasar la cima de la cordillera oriental. Estos vientos son los causantes de las lluvias del piedemonte andino oriental, la selva amazónica y los llanos orientales. La región intertropical de calmas ecuatoriales. Es la zona que se localiza entre los sistemas de vientos planetarios. Se extiende en dirección oblicua desde el Chocó al Amazonas. Su eje coincide con el ecuador climático que atraviesa el país. La zona de calmas constituye una franja de abundantes precipitaciones y de altas temperaturas, ya que allí no soplan vientos. Vientos del Pacífico. Son vientos húmedos desprendidos de la corriente ecuatorial del norte. Sus efectos se experimentan en la altiplanicie de Popayán, en el Valle del Cauca y en las partes altas de la cordillera central, razón que explica la alta lluviosidad de las vertientes de esta. Los vientos provenientes de la Amazonía y los del Pacífico ejercen su poder en el páramo de las Papas y hace de este territorio una zona de lluvias casi constantes, cubierta de nieblas. Vientos locales. Son originados por las diferentes temperaturas de las tierras bajas y las montañas. En los valles y en las depresiones situadas junto a las líneas montañosas, el sol calienta el aire en las montañas. Este aire caliente asciende hacia las capas altas de la atmósfera, en tanto que el aire frío de las montañas desciende con el fin de llenar el lugar dejado por aquel. Estos vientos descendientes son llamados brisas de montaña y se observan entre la sabana de Bogotá y las montañas que la bordean por oriente y por el sur. Son también comunes en el Valle del Magdalena, del Cauca y en la Sierra Nevada de Santa Marta. En las llanuras costeras hay vientos locales que soplan del mar hacia la tierra en el día e inversamente durante la noche. Ello se debe a que la tierra se calienta y se enfría más rápidamente que el mar. Zonas de precipitación. Zonas de mayor pluviosidad. El surco chocuano en los valles superiores del río San Juan y Atrato, la población de Andagoya recibe 7.000 milímetros y Quibdó 11.000 milímetros en promedio anual. En el interior del país se encuentran otras zonas de notable lluviosidad, aunque no con las características de extrema superhumedad que posee el Chocó. Entre ellas tenemos la llanura amazónica y el Orinoco, y la zona que se extiende de oriente a occidente desde el Valle del Magdalena hasta las vertientes del Chocó. La característica principal de estas zonas es la lluvia persistente a lo largo de todos los meses del año. Zonas de lluviosidad media. Están bajo estas condiciones: el Valle Medio del Magdalena hasta el macizo de Santurbán y el Almorzadero, el surco Patía-Cauca y las llanuras prelitorales del Caribe. En general, la lluviosidad media de estas primeras tierras se debe a la forma del relieve. Allí el aire se calienta, asciende hacia las altas capas de la atmósfera y se condensa, favoreciendo mucho más las vertientes de las tierras bajas. En cambio, en la llanura prelitoral, la lluviosidad es mediana debido a la situación intermedia entre el mar y los relieves cordilleranos, pues estos, con la condensación que producen los vientos alisios más bien secos, junto con la evaporación de las tierras húmedas de Mompox, provocan que la lluviosidad de las vertientes alcance a regar por extensión dichas tierras bajas intermedias. Zonas de baja lluviosidad. Se localizan las regiones de las altiplanicies cordilleranas y en la franja costera del Caribe. En la zona andina, la baja lluviosidad se explica por la acción de la altitud. Tal es el caso de las altiplanicies de Pasto, Ipiales y Tunja. En la zona andina, la baja lluviosidad se explica por la acción de la altitud. Sin embargo, en algunos casos, como en el de Bogotá, el relieve es el promotor de lluvias. Los vientos originados en el Valle del Magdalena, al remontar las vertientes, han dejado gran parte de la humedad. Llegan a la sabana casi secos.
pero al tratar de transponer los cerros de Monserrate y Guadalupe se condensa la humedad restante. La lluviosidad en Bogotá llega a 1088 milímetros anuales. En la costa del Caribe, por la influencia de los alisios secos que la cruzan, de noviembre a diciembre a abril-mayo, no hay precipitaciones alguna. Presenta asimismo lluviosidades bajas. En el caso de Manauré, 450 milímetros al año. En conclusión, en la región andina las lluvias se reparten durante el año, con dos periodos máximos de lluviosidad. El primero se sitúa en los meses de abril y mayo y el segundo en octubre y noviembre. En la zona del Chocó y la Amazonía la lluviosidad es constante y abundante todo el año. Las llanuras del Caribe y los llanos orientales tienen un periodo seco definido, el cual abarca generalmente los 3 primeros meses del año. Humedad atmosférica. Asociada a las lluvias se encuentra la humedad atmosférica. Colombia, por su situación en la zona ecuatorial, siempre húmeda, localizada entre dos océanos, cruzada por grandes ríos y con extensas zonas lacustres, posee alto índice de humedad atmosférica, la cual se sostiene todo el año. Por ejemplo, en la costa del Pacífico y la selva amazónica, esta humedad es de 75 a 90%. En contraste con estas zonas superhúmedas se hallan otras como la Guajira, con 70% de humedad, sostenida por la proximidad del mar. En otros lugares como la sabana de Bogotá, al cesar las lluvias la humedad desciende al 65%. En Colombia predominan los climas intertropicales, o sea, aquellos propios de los países situados entre los dos trópicos. Su principal característica es la temperatura un tanto elevada, sin mayores oscilaciones durante el año. La clasificación climática que ha tenido mayor aceptación y ha sido adoptada por Colombia es la que toma como base el sistema de Köppen. Este sistema considera la lluvia, la temperatura, el viento, la vegetación como factores básicos del clima. Clima de selva tropical lluviosa o ecuatorial de selva. Se caracteriza por las altas temperaturas, mayores de 24 grados y mínima de 18 grados. No hay estación seca definida, puesto que la lluvia cae durante todo el año. Estas precipitaciones están entre 2.500 y 10.000 milímetros anuales. La vegetación es de selva ecuatorial. En Colombia encontramos este clima en las siguientes regiones: región del Pacífico, norte de Antioquia, sur de Córdoba, sureste de Bolívar, llanura amazónica, piedemonte de la cordillera oriental, valle medio del Magdalena, cuenca del río Catatumbo. Sabana tropical. Las temperaturas son semejantes a las del clima anterior, entre 24 grados y 18 grados. En cuanto a precipitaciones son menores, entre 1.000 y 2.500 milímetros anuales. En determinados meses no llueve, y en ellos la atmósfera tiene un escaso porcentaje de humedad. En la época de sequía soplan los alisios. La vegetación característica es la de arbustos espinosos, matorrales, gramíneas. Durante el verano los arbustos pierden follaje. En el periodo húmedo la vegetación es verdosa. Se encuentra clima de sabana tropical en las vecindades del ecuatorial de selva, así en las sabanas de Bolívar, en Arauca, Orinoco, Valle Alto del Magdalena, Huila y Tolima, y Valle del río Cauca. Clima de estepa. Se caracteriza por las altas temperaturas a lo largo de todo el año. Sus lluvias son cenitales, la cantidad que cae no es suficiente y la evaporación es mayor que la precipitación. Su vegetación es xerofítica, de hojas espinosas y matorrales. Se encuentra este clima en el centro y norte del Bichada, en el litoral del Caribe, entre Cartagena, Santa Marta y parte de La Guajira, en el Tolima y Huila, Valle de las Tristezas, en Neiva, en Boyacá, Desierto de la Candelaria, Leiva, en Santander, Cañón del Chicamocha, en Antioquia, Valle del río Porce y hacia el sur en el Cañón del Patía. Clima desértico.
Se caracteriza por las altas temperaturas y la escasez de lluvias. Estas son esporádicas. El paisaje es de vegetación rala, compuesta de cactus y cardos. Este clima es característico de la Alta Guajira. Clima húmedo de tierras templadas y frías. Las temperaturas están entre 12 grados y 10 grados centígrados. Las lluvias son cenitales, es decir, que coinciden con el paso del sol por Colombia y alcanzan entre 1.800 y 2.800 milímetros anuales. Se localizan en las alturas medias de las tres cordilleras. Clima húmedo de tierras frías y páramo. Se encuentra entre los 2.500 hasta los 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Es más húmedo que el anterior. Los 2.500 metros constituyen el límite para las heladas y los 3.100 para la formación de la niebla. Corresponde este clima al piso térmico frío y la parte baja del páramo. Clima de alta montaña. Temperaturas inferiores a 10 grados y altura mínima de 3.000 metros y máxima de 4.700 metros. Este es el clima de los páramos, de escasa vegetación arbórea. El frailejón es la planta típica. Clima nevado de alta montaña. Altura superior a los 4.700 metros y temperatura de 0 grados, o por debajo de cero. El hielo se mantiene sólido, las precipitaciones de nieve ocurren de día y de noche. No existe vegetación. Se localizan los nevados de las cordilleras central y oriental y la Sierra Nevada de Santa Marta. Influencia del clima. El clima ejerce gran influencia sobre el paisaje natural, pues actúa sobre el relieve en la formación de los suelos, en el régimen de los ríos y en la vegetación, tanto natural como en los cultivos. El clima y la vegetación contribuyen también a determinar la distribución de la fauna, porque dentro de los distintos tipos de clima los animales muestran gran adaptación. En Colombia podemos apreciar como en el clima de selva, por las condiciones de humedad, alta temperatura y espesa vegetación, la fauna predominante es la de los animales trepadores, adaptados a vivir en las ramas de los árboles, aves y mariposas brillantes. En la región andina, donde el clima es de altitud, la fauna nativa ha sido en gran parte reemplazada por ganado ovino, bovino, porcino, caprino y equino. En las actividades humanas, el clima también manifiesta su influencia. Es así como el vestido, la vivienda y parte del temperamento y salubridad dependen de este. De la variedad climática que se aprecia en Colombia, el clima que toma como base los pisos térmicos es el que tiene mayor acogida por parte de los colombianos, pues un 80% de esta se concentra en la región andina, debido a las condiciones favorables para su desenvolvimiento económico y social. El hecho de estar Colombia en la zona intertropical hace que carezca de las 4 estaciones térmicas, lo cual influye para que sus actividades en general no presenten el ordenamiento característico de aquellos países que sí las tienen. Por ejemplo, típico es el de los movimientos de población de un sitio a otro en la época de invierno y verano. En Colombia estos movimientos son continuos, debido a la poca diferencia térmica.